Buenas tardes. Vamos a continuar con el programa del día de hoy. Bueno, teníamos programado al doctor Andrés Navarrete Castro, proveniente del Instituto de Química en la UNAM. Desafortunadamente, el doctor sufrió un accidente, tuvo una fractura, entonces no puede acompañarnos el día de hoy. Y pues bueno, le pedimos al doctor Horacio que si nos podía apoyar con esta plática, pues para que ustedes no se fueran a comer, sino todo lo contrario, llegaran a tiempo. Entonces, bueno, el doctor nos hizo favor de llenar este espacio con la siguiente plática. Ya no voy a dar su reseña del doctor porque, pues bueno, la hicimos hace ratito, entonces nos quedamos con sabor de querer más, ¿no? Entonces, la plática está titulada como Microorganisms and Enzymes in Organic Synthesis. Entonces, doctor, te dejo la palabra, es todo tuyo el micrófono. Bueno, gracias por estar aquí, qué bueno que aguantaron y que les gusta sufrir, ¿no? Pero lo que me gustaría hacer esta tarde es contarles un poquito acerca de realmente qué fue lo que me motivó a hacer la investigación que hago allá con mi grupo. Creo que esta persona ya he hablado de él, es Leo Manzano. Es un chico que de niño llegó a Estados Unidos, es un corredor bastante bueno y que ganó medalla de plata en las Olimpiadas de Londres, y yo me identifico mucho con él porque pienso que llevamos dos banderas, llevamos la bandera del país donde nacimos, pero también llevamos la bandera del país donde vivimos, y yo me siento muy afortunado porque pienso que tengo dos casas, dos hogares, me siento muy rico en cuestión económica debido a las dos casas que tengo. Tal vez en los bolsillos no tengo mucho, pero… Y en fin, las pirámides de Teotihuacán, cerca de la Ciudad de México, donde crecí, y pues debido al clima tan bondadoso que tenemos, pues hay mucha diversidad, no como allá en el norte donde actualmente vivo, donde llegan los fríos y muchas de las plantas se mueren, otras no se mueren, pero la biodiversidad es muy diferente. Entonces, creciendo aquí en la Ciudad de México y estudiando química, pues los profesores con los que tomé clases, pues compartieron su experiencia y su amor por los productos naturales, y pues yo, sin lugar a dudas, pues también me enamoré de estas plantas y de las estructuras que tienen estas plantas, pero mi gusanito era el querer hacerlas, ¿no? Cómo hacerlas, y pues desafortunadamente, al menos en mis tiempos, en México no se contaba con la infraestructura necesaria para poder hacer esta síntesis de estos compuestos tan complejos, y esa fue una de las razones por las cuales yo decidí moverme al país del norte. Unas fotos de los rarámuris, pienso que hay mucho que aprender de nuestras culturas indígenas. Soy corredor, igual que ellos, no tan bueno como ellos, pero algo importante de estas gentes es que ellos no dejan huella. Parece que si uno quiere ir a buscarlos, no los encuentra, y pienso que eso es importante. Cuando en mi casa no me gusta hacer ruido, no por no querer despertar a los demás, sino que pienso que hay que cuidar el medio ambiente, hay que cuidar el planeta en el que vivimos, y la verdad es que como químicos contaminamos muchísimo, pero tenemos que aprender a contaminar menos, a no dejar huella cuando pasamos por un laboratorio, dejar las cosas en orden. Y entonces esto de hacer química con microorganismos es algo muy, muy verde, ya que es muy fácil alimentar los microorganismos. Les damos azúcares, depende de dónde estemos. Allá en Iowa les damos maíz, porque Iowa es un gran productor de maíz, y de eso viven los microorganismos. Los compramos una vez, los adquirimos una vez. Hay compañías que venden los microorganismos, o a veces los consigo como regalo de algún colega de otro país. Nos lo mandan y uno simplemente los hace crecer, los crece. Entonces los adquiere uno una vez y ya es de por vida. En cambio, los reactivos químicos uno los compra, se acaban, hay que comprar más, cada vez cuestan más caros, y todo esto pues ocasiona gastos y complicaciones. Entonces lo que yo hago, mi línea de investigación es en biocatálisis, en la química orgánica, y voy a tratar de explicarles el por qué utilizar microorganismos en
transformación es orgánica y voy a darles algunos ejemplos. Uno de ellos es la síntesis de epibatidina, que es un pequeño alcaloide aislado de unas ranitas del Ecuador. Pero esa historia fue muy exitosa. Sin embargo, hay otras historias que tengo que no son tan exitosas, donde aprendemos pues cuáles son los cuellos de botella que hay aquí en este campo. Otra historia que tengo es modafinil, que también creo que ya les he hablado anteriormente en este espacio, pero seguramente a lo mejor ya lo olvidaron y a lo mejor no estaban ustedes aquí. Y otros usos utilizando enzimas o microorganismos. Existen los 12 principios de la química verde. Estos conceptos fueron creados por Paul Anastasi y John Warner, gente un poquito en la política del medio ambiente en los Estados Unidos, y tienen sus 12 principios y dicen cuáles son los principios para que realmente se le llame química verde. Hay mucha política detrás de esto. Yo no estoy totalmente de acuerdo en esos 12 principios. Creo que les falta el número 13, que es el más importante, y es el que todas nuestras reacciones químicas deben de ser hechas con microorganismos. Pero si incluimos ese principio, pues vamos a dejar a mucha gente sin trabajo. Entonces creo que por eso ignoran ver la realidad de las cosas. Pero en fin, creo que es importante que ustedes lo sepan, de esos 12 principios de la química verde. Estas fotos, pues vemos ahí a una chica bastante musculosa y un chico también con unos músculos muy grandes. Cuando vemos estas fotos, pues luego nos imaginamos de los esteroides anabólicos. Y como ya les mostré en la plática anterior, pues aquí están unos esteroides. Ya ustedes ya reconocen la estructura de estos compuestos. Pero pues existen 5 familias de esteroides, no todos son hormonales. También tenemos los mineralocorticoides, que se hacen en la corteza adrenal y nos ayudan a regular el estrés, la temperatura de nuestro cuerpo, la homeostasis, el balance de sales. Todo esto son cosas muy importantes. Y pues también tenemos las hormonas masculinas y femeninas. Y pues tenemos también los glucocorticoides, de los que ya he platicado, la cortisona. Y esta es una foto de Russell Marker. Este fue el señor que se le ocurrió cómo transformar la diosgenina, el producto natural que se obtiene del barbasco aquí en México, y transformarlo en esteroides útiles. Esas son las raíces de barbasco en la otra foto que tenemos ahí arriba. Y este es el proceso de Marker, se le llama degradación de Marker, y ahí pueden ver ustedes las reacciones. Ustedes pueden leer un poco acerca de la historia de Russell Marker, muy fácil. Creo que no necesito decirles que usan Google, ponen Russell Marker, inmediatamente van a encontrar muchas historias acerca de este señor, que me parece importante como mexicanos conocerlas. Entonces este señor viaja a México en los años de 1945, por ahí así, y junto con otras personas crea Syntex. Interesantemente, esta persona nada más dura 2 años en la compañía, tenía una personalidad bastante difícil. Él deja la compañía y resulta que los mexicanos en Syntex no somos ningunos tontos, y supieron cómo a Russell Marker hacía este proceso, que no les quería decir la realidad de qué sustancias utilizaba en cada paso, pero fue fácil identificar estos compuestos. Entonces, por medio de síntesis, a partir de la diosgenina, pues ahora ya en Syntex se hacen productos, se pueden hacer muchos esteroides a un precio bastante económico, y México surte de esteroides a todo el mundo. Pero el problema que les había contado era cómo introducir el oxígeno en el carbono 11 de la progesterona para hacer cortisona, y gentes de Upjohn Company, 1952, esto es antes de que yo naciera, ellos vieron que utilizando microorganismos se podían poner ese hidroxilo en el carbono 11. Y yo hice la mayor parte de mis estudios en México, en la Ciudad de México, y después de acabar la carrera trabajé un par de años. Luego me fui a hacer la maestría en la UNAM, y ahí en la UNAM estudiando la maestría, fue donde aprendí a utilizar un poco la literatura primaria, que es donde los profesores e investigadores publican sus descubrimientos. Y entonces me llamó mucho la atención esta reacción de utilizar microorganismos en síntesis. Pero la realidad es de que, al menos la forma en que yo veía las cosas, es de que pues los esteroides, esto es de los años 50, durante más de 50 años Syntex hizo muchos esteroides, hubo mucha investigación de esteroides, y pues yo ya no quería nada que ver con los esteroides. Yo prefería
hacer otras cosas. Mi pregunta era, ¿podemos utilizar microorganismos en síntesis, hacer otras cosas que no sean esteroides? Y me encontré con unos trabajos en la literatura. Estos son ejemplos, perdón por esto, por saltarme cosas, pero estos son ejemplos de glucocorticoides que se utilizan en la clínica. Como pueden ver, todos ellos tienen un oxígeno en el carbono 11 y estos glucocorticoides no son naturales. Se han hecho cientos de glucocorticoides y pues se ha tratado de mejorar la actividad de estos compuestos. No siempre lo natural es lo mejor, sino que haciéndole modificaciones a estos compuestos podemos mejorar su potencia, podemos quitar efectos secundarios, etc. Y también, interesantemente, hay anabólicos que también tienen un hidroxilo en la posición 11. Y ahora sí, cuando estudiando la maestría, pues yo siempre, desde muy chiquito, siempre quise vivir en los Estados Unidos. Sorry por si ofendo a alguien con esto. Pero, y mi familia nunca me dejó. Yo siempre quise irme a estudiar a Estados Unidos. Mi familia siempre nunca me apoyó. Me apoyaba parcialmente. En los veranos sí me iba a Estados Unidos. Me quedaba, hacía estancias de intercambio estudiantil. Me quedaba con familias americanas. Entonces aprendí el inglés desde chiquito. Pero luego yo quería estudiar la preparatoria en Estados Unidos y mi familia dijo que no. Luego quise estudiar la universidad en Estados Unidos y mi familia me dijo que no. Y pues como dependía yo de mi familia, pues tuve que estudiar en México. Pero luego me fui a la UNAM y en la UNAM ya aprendí muchas cosas en la maestría. Se los recomiendo, si ustedes todavía no están en el posgrado, les recomiendo que sigan estudiando, que no se queden con la licenciatura, sigan avanzando, sigan con una maestría, sigan con un doctorado, sigan estudiando, no dejen de estudiar, porque les va a dar visión, van a ver que hay otras oportunidades para hacer muchas otras cosas. Entonces, cuando estudiaba la maestría, pues ahí aprendí a utilizar la literatura, o sea, a leer los journals y ver qué es lo que estaban haciendo los investigadores. Sí sabía yo de universidades como Harvard, como el MIT, como Columbia, Berkeley y todas estas universidades muy famosas, pero yo no me interesaba irme a una universidad famosa, sino lo que me interesaba era hacer cosas que a mí me gustaran. Y entonces vi este trabajo de este profesor Tomás Hotlicki, donde él tomaba clorobenceno y utilizando un microorganismo hacía ese compuesto, ese diol. Y ese diol es muy interesante. Ese compuesto tiene 6 carbonos, tiene un cloro, tiene 2 dobles enlaces y un doble enlace es rico en electrones y el otro es pobre en electrones. Tiene 2 alcoholes, los alcoholes son compuestos muy útiles y entonces ese compuesto, ese diol se puede utilizar como starting material para hacer muchas cosas, muchas cosas. Y interesantemente, ese compuesto solamente se puede utilizar utilizando microorganismos. Actualmente, a pesar de que la química ha avanzado muchísimo, actualmente no hay forma de hacer ese diol de forma química. Se necesita utilizar el microorganismo. Y realmente, entonces, quien estaba utilizando esa reacción era Tomás Hotlicki en una universidad que yo no tenía la más mínima idea de dónde estaba, y era Virginia Tech. El nombre oficial de Virginia Tech es Virginia Institute, ya ni me acuerdo cómo se llama. Virginia Institute of Technology, ya ni me acuerdo cómo se llama en la universidad donde estudié. Cuando hablo inglés y cuando hablo español y aprendo las cosas en inglés, me cuesta trabajo recordarlas cuando hablo español y viceversa, así que ustedes perdonen. Entonces le escribí una carta. En esos tiempos no había correos electrónicos. Le escribí una carta y le dije que quería trabajar con él y así llegué. Pero realmente quien trabajó esa reacción, quien investigó esa reacción, fue el profesor que está aquí a la izquierda, mi mano superior izquierda, David Gibson. Y David Gibson era un inglés que trabajaba en la Universidad de Texas en Austin, y él no tenía mucho funding, mucho dinero para hacer investigación. Entonces lo que hizo fue, él empezó como químico orgánico, pero se convirtió en microbiólogo debido a la necesidad, debido a que no tenía dinero, pero quería hacer cosas. Entonces utilizaba microorganismos que estaban en la tierra de Texas, y esos microorganismos son capaces de degradar el petróleo. Entonces estudió el metabolismo, la degradación de los bencenos, de clorobenceno, e hizo microorganismos mutantes. Esto quiere decir que carecen una de las enzimas en el metabolismo, y entonces puede parar el metabolismo de estas reacciones y puede estudiar los intermediarios que hay. Entonces un intermediario en la degradación del clorobenceno es ese diol. Y Hotlicki vio ese trabajo, aprendió de ese trabajo, y él como químico orgánico sintético dijo: este compuesto es muy útil. Entonces aprendió a hacer esas reacciones. Y esta persona que está aquí a mi mano en la parte inferior del lado izquierdo es Jack Rosasa.
Y Jack Rosazza es otro profesor que estaba en Iowa, y él lo que hacía era, él lo que aprendió era a utilizar microorganismos para las medicinas. Para la industria farmacéutica es muy importante conocer el metabolismo de las drogas. Cuando uno toma una droga, pues es importante saber qué es lo que está haciendo esa droga en nuestro cuerpo, qué es lo que hace, dónde actúa. Pero también algo muy importante es qué le pasa a esa droga. ¿Se va a quedar en el cuerpo o se va a metabolizar en otra cosa? ¿Va a salir del cuerpo? ¿Cómo va a salir del cuerpo? Esos metabolitos que se van a formar, ¿son más tóxicos que la droga? ¿Son menos tóxicos? ¿Qué es lo que le pasa? Entonces, en la industria hay químicos que se dedican a hacer esos metabolitos. Se imaginan qué es lo que le pasa a esos compuestos en el cuerpo y los sintetizan. Pero esas síntesis pues, son costosas. Cuesta trabajo hacerlo, cuesta dinero, etc. Y a Jack Rosazza lo que se le ocurrió fue utilizar microorganismos y alimentar los microorganismos con drogas, con productos naturales, y estudiar y ver qué es lo que los microorganismos hacen en esos compuestos. Y de esa forma, su hipótesis era que los microorganismos están haciendo la función de nuestro hígado. En nuestro hígado, muchos de los compuestos pasan por el hígado, y en el hígado es donde se transforman para luego ser eliminados por el cuerpo. Entonces, Jack Rosazza aislaba productos naturales, tenía una colección de microorganismos, se los daba y estudiaba qué era lo que le pasaba a estas cosas. Y les puedo platicar, voy a hacer esta plática de una forma muy personal. Les puedo platicar que pues, él escribí a Hudliki, trabajé con él, fui muy afortunado, había otro mexicano ahí trabajando con él, había unos uruguayos. Su grupo era formado por latinoamericanos en ese tiempo, por mucho latino, uruguayos, y éramos 2 mexicanos. Y el otro mexicano es Héctor Luna, que ahora es profesor en la UAM, Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco. Y pues Héctor, él ya llevaba 1 año, 2 años allá con Hudliki, entonces él fue una gran ayuda para mí. Yo llegué y él me dio la mano, me dio el suéter cuando yo tenía frío, me ayudó mucho. Y así creo que esa cadena se ha repetido. Actualmente los estudiantes que tengo pues ayudan a los nuevos que vienen, y así uno llega y generalmente pues la gente de nuestra raza son los que nos ayudan a seguir adelante. Gracias. Y este es Héctor Luna, Tomás Hudliki, David Gibson fue el que hizo esta investigación, y Jack Rosazza también utilizaba microorganismos. Entonces estas 3 gentes utilizaban microorganismos en química orgánica. Trabajo con él, hice mi doctorado en 4 años. Generalmente los doctorados duran más. En Iowa es muy normal que mis colegas piensan que los estudiantes deben estar ahí 5 años. Yo pienso que no. Yo lo que aprendí con Hudliki es que entre más rápido mejor. Y entonces generalmente, en mi caso, la mayoría de mis estudiantes terminan en 4 años. El que se tarda 5, pero no más. Y pues también fue una estancia muy productiva. Yo realmente no sabía quién era Hudliki. Sí, antes de irme con él, vi qué papers había publicado, hice una colección de papers, los leí y supe con quién iba a trabajar. Elegí Virginia Tech porque ahí estaba Hudliki. No elegí Virginia Tech por lo que me iban a dar de dinero o porque fuera un lugar bonito. Eso fue otro asunto, ¿no? Virginia es un estado muy bonito en Estados Unidos, muy verde, con unos árboles hermosos, unos bosques hermosos, pero esa no fue la razón por la que yo fui allí. Yo fui allí para trabajar con este señor y aprender a hacer este tipo de trabajo. Resulta que les cuento aquí, no quiero ser arrogante, simplemente les estoy contando mi historia. Saqué como 10 papers en mi doctorado. Actualmente un estudiante que saca 10 papers consigue trabajo así. Y en mi caso, y no fue mi caso, yo traté de conseguir trabajo, 0. Traté de buscar un lugar donde hacer un postdoc, profesores famosos, y todos me decían, lo siento, no tengo dinero. Y pues yo no sabía, yo en ese tiempo pues era más joven, no sabía lo que estaba pasando. Ahora con Trump ya me doy cuenta de por qué me decían que no había el dinero. Simplemente eran sentimientos que ellos tenían ahí, y que consideran al mexicano como subdesarrollado, pero pues eso no es cierto. Y Hudliki pues es bastante famoso, entonces él cada año hace su tour de pláticas y va y da un tour por Europa. Entonces cuando yo me estoy graduando, él llega de Europa y me dice, ¿qué pasó? ¿Ya consigues trabajo? Y le digo, no. Me dice, ok, ¿cómo te gustaría irte a Inglaterra? Y yo dije,
pues la verdad no lo había pensado, pero dije, bueno, lo que no quería era regresar a México, pero dije, bueno, Inglaterra, pues no es Estados Unidos, pero hablan inglés, ¿no? Dije, bueno, pues sí, me voy a Inglaterra. Y escribí a un par de gentes en Inglaterra y me fui a Inglaterra y allá estuve año y medio. Y la verdad no me gustó Inglaterra tampoco, así como no me gustó México, pero y puedo explicar por qué. O sea, hay cosas de México que yo adoro, pero hay cosas de México que no me gustan. Y en Inglaterra pues encontré también cosas que no me gustaban y yo dije, no, si yo estoy saliendo de México y no quiero regresar a México, ¿por qué me voy a quedar en un país que tampoco me gusta? La razón de Inglaterra pues es de que las cosas son mucho más pequeñas que en Estados Unidos. En Estados Unidos todo es grande, en Inglaterra es todo pequeño y los salarios también son pequeños en Inglaterra. Allá en Inglaterra los doctorados se sacan en 3 años y casi cualquier persona saca un doctorado. Entonces no tiene un alto valor un doctorado en Inglaterra como en Estados Unidos. En Estados Unidos consigues trabajo como doctor y te pagan bastante bien. En Inglaterra no es el caso. Entonces cuando me ofrecieron trabajo en Inglaterra y me dijeron cuánto me iban a pagar, les dije no. Y entonces me regresé a Estados Unidos, pero cuando estaba en Inglaterra conocí a esta persona, Jack Rosasa, que llegó a dar una plática y pues así como en Estados Unidos hay gente, me da pena decirlo, pero pues de mente bastante cerrada, como ustedes ya han conocido, pues también hay gente que tiene una mente bastante abierta. No todos son iguales, hay de todo como en todas partes. Así como en México hay gente muy trabajadora, pues también hay gente que no es muy trabajadora, ¿no? Eso ocurre en todos los países. Y entonces Jack Rosasa, pues una persona de mente muy preparada, ese sí me dijo que iba a haber un trabajo en Iowa, que se aplicaba y apliqué y la historia es muy larga, pero afortunadamente me dieron el trabajo y por eso fui a Iowa. No era el lugar ideal para mí, la verdad es que pienso que me hubiera gustado haber conseguido trabajo en otra parte, pero pues a mí no me daban trabajo en otra parte. Entonces me quedé ahí, pero no ha sido tan mal, no me ha ido tan mal las cosas, ¿no? Y no me ha ido tan mal las cosas porque ha habido muchos mexicanos que han llegado a mi laboratorio y gracias a ellos he salido adelante. Si no hubiera sido por ellos, yo no estaría aquí hablando con ustedes. Entonces también pues eso dice mucho de nosotros los mexicanos. Son ejemplos de cómo entonces con un microorganismo tomamos el clorbenceno, lo transformamos en este diol, se protege el diol y luego se utiliza como materia prima para hacer diferentes tipos de compuestos. Y mi tesis de doctorado fue la síntesis de este compuesto aquí arriba. Actualmente todo esto fue como un preámbulo para hacer la síntesis de pancratistatio, que es un compuesto que es anticancerígeno y que actualmente Hudliki se está volviendo muy famoso por su síntesis de pancratistatio, pero todo esto fue por los antecedentes que había para hacer licoricidina. Son compuestos bastante similares. Ese fue mi trabajo de doctorado. Y en mi área de síntesis orgánica es bien importante el mostrar nuestra creatividad. No es el caso de todas las áreas. Tengo colegas donde estudian ciertas cuestiones, eso lo hacen de licenciatura, lo siguen estudiando de maestría, lo hacen de doctorado, consiguen trabajo y siguen trabajando en la misma área. En el caso de la síntesis orgánica uno no puede hacer lo mismo. Yo pues lo aprendí, ¿verdad? Yo quería seguir trabajando con esos dioles porque esos dioles los encuentro muy valiosos. Cuando yo escribí mis primeras propuestas, resulta que me las rechazaban y una persona me dijo, ¿sabes qué? Te aconsejo que no toques estos dioles. Dice, estos dioles son de Hudliki. Dice, todo mundo que lea estos papers van a pensar que es trabajo de Hudliki, no tuyo. Tú tienes que crear tus nuevas ideas. Y entonces, pues, aunque no me gustó oírlo, me tuve que alejar de esos dioles, pero sigo pensando que esos dioles son compuestos muy importantes. Entonces, esta es mi tesis de doctorado, es la síntesis de licoricidina. Entonces pueden ver que el primer paso es la síntesis de este diol y luego empezamos a funcionalizar el diol para terminar en la síntesis. En la mañana hablaban de la biotecnología. Gracias a la biotecnología actualmente tenemos penicilina, tenemos insulina, tenemos estos antibióticos. Es gracias a todos los descubrimientos que han habido en biotecnología. Esto de las biotransformaciones sí está ligado a la biotecnología, pero no es puramente biotecnología. Biotecnología es un campo bastante amplio, pero no es esto lo que yo estoy interesado. Yo simplemente estoy interesado en utilizar microorganismos para hacer transformaciones que los químicos no pueden hacer. En esta tabla pues muestro las ventajas y desventajas de utilizar los microorganismos. Ya había preguntas esta mañana acerca de los rendimientos de esas reacciones.
Y así es. En este caso, en esta tabla, se utilizan las células enteras, o sea, todo el microorganismo. ¿Por qué utilizamos todo el microorganismo y no nada más la enzima aislada? La razón es de que hay ciertas reacciones, como la hidroxilación de un carbono no activado, en la cual se necesitan cofactores, y esos cofactores son muy caros. Entonces, como uno tiene que comprar el cofactor, ponerlo en la reacción, y es muy caro, entonces lo que se hace es reciclarlo. Y entonces se complica toda la química. Y entonces, para no complicarse la bioquímica, porque uno es químico y no sabe nada de bioquímica, mejor preferimos utilizar los microorganismos. De esa forma no tenemos que comprar ningún cofactor ni tenemos que comprar nada, utilizamos todo el microorganismo. Pero entonces aquí está, no cofactor recycling, entonces es una ventaja. Pero otras ventajas es de que podemos tener actividades altas, podemos utilizar diferentes tipos de células, pueden estar células en crecimiento o células en reposo, o podemos inmovilizar las células. Y también si las utilizamos en crecimiento vamos a tener altas actividades. Si las tenemos en reposo, el workup, no sé cómo se diga workup en español, después de una reacción uno hace el workup. Entonces es más sencillo, no hay tantos productos secundarios, y cuando se utilizan células inmovilizadas se pueden reusar. Pero la realidad es que no es necesario reusarlas porque pues, son baratas, entonces es muy fácil crecerlas y crecerlas y crecerlas. Y pros y cons, entonces estas son las contras. El equipo es caro, les contaba en la mañana que se necesita un autoclave, se necesita trabajar con el equipo esterilizado, y se necesitan campanas especiales y cosas que no tenemos los químicos. Pero es muy fácil, no es tan difícil. Uno simplemente va y habla con el microbiólogo, y los microbiólogos tienen ya este equipo. Entonces es cuestión de hacer una colaboración y que los microbiólogos nos echen una mano con su equipo, creciendo los microorganismos, etc. Y mediante una colaboración podemos sacar este trabajo. Y aquí habla acerca de contras, que las actividades pueden ser bajas en estos casos. En esta otra tabla habla acerca de las ventajas y desventajas de usar enzimas aisladas. Aquí es bien sencillo, bien sencillo utilizar enzimas. Les cuento una historia personal, es que yo estudié en la Universidad La Salle, que es una universidad privada en la Ciudad de México, y en la Universidad La Salle pues no había investigación, teníamos sus laboratorios de química orgánica, pero cero investigación. Entonces pues yo no tuve la oportunidad de hacer ninguna investigación cuando hice mi licenciatura, y lo veo como una desventaja. Nadie me dijo, no tuve ningún profesor que me dijera: Horacio, ¿quieres hacer investigación? Ve y toca puertas de laboratorios. Mi compañero Gabriel Cuevas, que también estudió en La Salle, él no sé quién le dijo o se le ocurrió y fue a la UNAM a tocar puertas, y a pesar de que estudió en La Salle, él hacía investigación en la UNAM. Él nunca me dijo que estaba haciendo eso, si no yo lo hubiera seguido. Pero, y entonces debido a eso, pues pienso que fue una debilidad que yo tuve, el que empecé algo tarde por no haber empezado desde licenciatura. Y entonces a mí me gusta abrir las puertas de mi laboratorio a todo mundo. Aunque sean chicos de preparatoria que no saben lo que es la investigación, no importa, yo los invito a trabajar en el laboratorio y pues se dan cuenta si les gusta o no les gusta. Y reacciones que les doy son reacciones muy fáciles, porque si les doy algo complicado pues los voy a frustrar. Entonces les doy reacciones con lipasas. Utilizar lipasas es lo más sencillo que hay en el mundo, porque la lipasa nos la regalan. Hay una compañía, Novozymes, nos regala la lipasa. Y pues nada más se pone en el disolvente, se sigue la reacción, se terminó, se extrae el compuesto y listo. Es lo más sencillo que hay. Pero en el caso de las lipasas, pues sí, no hay problema. Pero entonces no hay que esterilizar absolutamente nada, la enzima está inmovilizada, muy sencillo. En el caso de lipasas que hacen hidrólisis o esterificación de alcoholes y ácidos carboxílicos, pues no hay necesidad de cofactores, todo es bastante sencillo. Las reacciones se hacen en agua, también se pueden hacer en solventes orgánicos, están enzimilizadas, inmovilizadas las enzimas, se puede reciclar las enzimas, entonces no resulta tan caro, pero la realidad es de que a veces se pierde actividad al estar reciclando las enzimas. Entonces siempre hay cosas a favor y cosas en contra al utilizar estas cosas. Y este es el alcaloide que les platicaba, fue uno de mis primeros proyectos cuando empecé como profesor en Iowa.
Y ese alcaloide es bastante interesante. Es pequeño, pero tiene un gran valor en la farmacología. El compuesto fue aislado por John Daly, la persona que está a la derecha, y a John Daly le gustaba ir de excursión a las selvas allá en Sudamérica, y le gustaba meterse a la selva y perseguir a ranitas tóxicas y investigar cuáles eran esas toxinas que se encontraban en esas ranitas. Y entonces él aisló cientos de productos naturales. John Daly era una persona bastante famosa, murió el 5 de marzo del 2008. Y entonces todos los químicos orgánicos que necesitamos encontrar moléculas que queremos diseñar, íbamos y leíamos los papers de John Daly. Y él publicó la historia de pibatidine, y la historia de pibatidine es muy interesante, ya que realmente él aisló ese compuesto en los años 70, pero aisló tan pequeña cantidad que no sabía la estructura de este compuesto. Lo que sí sabía es de que el compuesto bloqueaba el dolor, como la morfina. Entonces originalmente él pensó que actuaba de la misma forma que la morfina, que era un opioide. Pero luego ya pues él tenía cientos de compuestos no identificados en su refrigerador, pero simplemente pues, tenía tan pequeña cantidad que no podía determinar la estructura. Y aisló menos de 1 miligramo a partir de 700 ranitas. Entonces ya se imaginan, además el trabajo de andar persiguiendo las ranitas y luego de remover la piel de las ranitas y de extraer el compuesto, menos de 1 miligramo. También él se llevó las ranitas a Estados Unidos, las crió allá para tener más ranitas, pero resulta que esas ranitas no producían nada del alcaloide. Entonces él pensó que lo más seguro es que ese compuesto no venía de las ranitas, sino tal vez de hormigas que comían las ranitas, pero es más difícil perseguir hormigas que ranas. Y no fue sino hasta el año 1992 cuando tuvo un postdoc muy bueno que agarró el compuesto del refrigerador, sacó la resonancia y determinó la estructura. Y entonces ya conociendo la estructura, pues ya el químico orgánico pues dice, pues vamos a hacerlo en el laboratorio. Y una de las primeras síntesis de este compuesto fue de Elias Corey, premio Nobel en química orgánica en 1992-93, profesor en Harvard. Él hizo este compuesto y utilizó 13 pasos, tardó 13 pasos. Entonces cuando yo leí su paper, me pareció que 13 pasos eran muchos para un compuesto tan sencillo. Y mi idea era utilizar microorganismos en la síntesis para poder disminuir el número de pasos en la síntesis de este compuesto. Y entonces este es mi análisis retrosintético. Entonces digo que este compuesto se puede a partir de esta acetona y de este compuesto que viene del cloro yodo piridina. Puedo hacer un intercambio halógeno-metal para generar este anión. Este anión va y se va a unir al carbonilo. Y para tener ese carbonilo puede venir de un alcohol. Y vi que esta estructura era muy parecida a compuestos que habían sido publicados y que habían sido preparados utilizando microorganismos. ¿Dónde están los microorganismos? Aquí están. Ese compuesto pues es muy parecido a estos, ¿no? Son compuestos bicíclicos que contienen un nitrógeno, y aquí tenemos un grupo benzoilo. Estas son amidas. Entonces cuando tenemos una amida, la hidroxilación utilizando este hongo ocurre en el carbono más lejos del nitrógeno. Eso es lo que aprendemos de este trabajo de 1968, gente de Upjohn. Y entonces lo que hicimos fue preparar este compuesto bicíclico, muy sencillo, depende de qué grupo tengamos en el nitrógeno, puede ser preparado en 2 pasos o 3 pasos, y luego se lo dimos a los microorganismos y obtuvimos el compuesto hidroxilado. Esta es una reacción de oxidación de un carbono no funcionalizado. Actualmente este tema, esta área, es de lo más nuevo que hay en el área de química orgánica, el funcionalizar un carbono el hidroxilar un carbono no funcionalizado. Pero la realidad es de que esta reacción es muy vieja, la han estado haciendo los microorganismos desde antes de que el ser humano existiera, pero para los químicos es algo nuevo. Pero la realidad es que utilizando microorganismos esta reacción es viejísima, ¿no? Entonces de esa forma preparamos este compuesto. Otro de los problemas de utilizar estas reacciones es la escala en la que uno trabaja. Entonces en mi laboratorio hacemos estas reacciones utilizando unos 200 miligramos de compuesto inicial, y pues si queremos preparar 2 gramos pues simplemente ponemos 10 matraces. Entonces no hay mucho problema, simplemente es más cantidad, un poquito más de trabajo, pero no mucho. Y luego pues ya
hicimos más química, oxidamos el alcohol a la acetona, preparamos el cloro-yodopiridina, lo introducimos aquí y luego tenemos que deshacernos de este hidroxilo terciario y de esa forma preparamos la epibatidina y la preparamos en 10 pasos. Entonces 10 pasos pues es un poquito mejor que 13. Mejoramos un poco la síntesis. Interesantemente, pues la molécula es bastante sencilla, pero mi estudiante y yo escribimos un review de las diferentes síntesis de epibatidina que habían en ese entonces. Creo que era como el año 2000. Y en el año 2000, en unos 8 años, hubo más de 40 síntesis diferentes de este alcaloide. Todo el mundo lo estaba haciendo, muchos químicos alrededor del mundo lo estaban haciendo. Pero me parece una lección muy importante que a pesar de que es una molécula tan pequeña, hay muchas formas de hacer estas moléculas, muchas formas. Si esta es una molécula pequeña, ahora imagínense una más grande, pues va a haber mucho más formas de hacerlas, ¿no? Entonces todo esto pues es un reto para el químico orgánico. De una manera personal les cuento que pues durante mi doctorado, durante mi postdoctorado aprendí a escribir papers, entonces pues a escribir papers no era ningún problema cuando empecé como profesor, pero el problema que sí tuve es de que no recibía yo funding. Era muy competitivo y yo publicaba papers, cuando escribía las propuestas, nada. Me decían que no. Entonces me senté y dije, bueno, ¿qué es lo que quieren escuchar estos señores? Y lo que me di cuenta es de que tal vez lo que querían escuchar era que trabajara yo en moléculas más complejas, que hubiera más complejidad en las moléculas. Y escogí moléculas que en ese tiempo todavía no se sintetizaban, entonces escogí estas moléculas calipeltoside y auricides. Estas moléculas pues fueron aisladas, la estructura fue reportada en 1996. Muy interesante también la historia de estas moléculas, muy pequeña cantidad, de gran cantidad de fuente material, se aislaban pequeña cantidad de compuestos. Y estos compuestos son antitumorales. En el caso de las calipeltosides, estas fueron aisladas de esponjas marinas y de 2.5 kilogramos de esponja marina se aislaron 3.5 miligramos de compuesto. Algo interesante es que con 3.5 miligramos de compuesto se pudo determinar la estructura de este compuesto. Esto es algo que hace 50 años pues era imposible, pero debido a los avances de tecnología que han habido, de las que nos hablaban esta mañana, de espectroscopía de resonancia magnético nuclear, pues actualmente con 3.5 miligramos se puede determinar la estructura de una molécula de esta complejidad. Y esto fue hecho por un grupo de italianos muy buenos. En este caso, también bien interesante, las auricides, estas fueron aisladas de unos caballitos de mar japoneses, Dolabella auricularia, y de 278 kilogramos. ¿Yo cuánto peso? Peso unos 70, 80 kilogramos. Imagínense, casi tres veces mi cuerpo, ¿no? De caballitos de mar, sacaron los órganos internos. Imagínate, yo sé lo que huele ¿cómo se llama? Bioterio. Imagínense lo que olía en estas cosas, ¿no? Y utilizando cromatografía biodirigida, aislaron 0.8 miligramos de auricides y 0.7 miligramos de auricide B. Menos de un miligramo, y puede determinar la estructura de estos compuestos. Claro, esto lo hicieron los japoneses, que mis respetos, son gente que es muy metódica, muy trabajadora, nunca se rinden. Y lo reportaron en 1996. Entonces, lo que yo me di cuenta es que la estructura de estos compuestos, el aglicón de estos compuestos es muy parecido, y la idea era hacer el aglicón utilizando la misma fuente material. Y algo que aprendíamos con Hudlicki es de que él ponía una molécula en el pizarrón y nos aventaba el gis, la tiza, y nos decía, pasa al pizarrón, dime cómo harías tú esta molécula. Y entonces pasábamos al pizarrón y pues hacíamos nuestro análisis retrosintético, ¿verdad? Decíamos, ok, tenemos un beta hidroxilo a la acetona, pues esto es una reacción aldólica, bla, 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 y nos íbamos para atrás, ¿no? Y él se enojaba mucho con nosotros, decía, no. Y nosotros, ¿qué hice de malo? ¿Qué hay algo de malo? Decía, de esa forma la va a hacer todo mundo. Dice, ustedes tienen que ser originales, tienen que ser únicos, no lo hagan como lo va a hacer todo el mundo. Y entonces, pensando en las clases que nos daba Hudlicki, pues decidí estas moléculas son policétidos.
Y los policéptidos se hacen, la gran mayoría de los químicos orgánicos lo van a hacer utilizando reacciones aldólicas. Pero yo lo que dije es, vamos a hacer estas moléculas sin utilizar reacciones aldólicas. Y la idea fue utilizar estas lactonas bicíclicas. Y estas lactonas bicíclicas se preparan de una forma muy sencilla a partir de esta cetona bicíclica utilizando microorganismos. Dependiendo qué microorganismo utilicen, pueden preparar el isómero dextro o el isómero levo. Entonces también aquí hay un paso donde utilizo microorganismos. Y este sí ya es un análisis retrosintético donde decidimos romper este enlace del carbono 910. Aquí tenemos un aldehído, aquí tenemos un yodo vinílico, el cual se puede intercambiar por un metal. Y al tener el anión podemos hacer el enlace carbono-carbono. De este lado tenemos un éster que lo podemos hidrolizar. Aquí un alcohol, podemos hacer una macrolactonización. Y este compuesto pues, se puede hacer de cosas más sencillas. Y esta parte norte de la molécula la podemos hacer a partir de esta lactona y esta lactona de esta lactona bicíclica. Entonces esa era la idea. Y este es para la sáuriza, es algo muy similar, mismas desconexiones. Aquí está cómo se hace la cetona bicíclica, reacciones muy sencillas. Entonces se puede preparar esto en grandes cantidades. Y estas lactonas se conocen como las lactonas de Grico. Creo que el profesor Grico todavía vive, ahora está en Montana, pero él originalmente trabajó en la Universidad de Indiana, un profesor muy famoso. Y esta es la síntesis de cómo tomamos la lactona bicíclica y cómo preparamos la parte norte de las moléculas. Y como pueden ver, pues no utilizamos reacciones aldólicas y de esa forma preparamos la parte norte de una molécula, de la otra, y luego pues las juntamos y preparamos las lactonas bicíclicas. Y la parte más interesante es de que ya pude obtener dinero al escribir mi propuesta de la síntesis de estos compuestos. En Estados Unidos tal vez sea un poco diferente el sistema le llamamos tenure. Ya a uno lo contratan y sale anunciado a la posición, mucha gente alrededor del mundo aplica, manda uno también propuestas, qué es lo que vas a hacer, si te damos este trabajo, qué es lo que vas a hacer aquí, y luego entrevistan a 5 gentes, 3 gentes, escogen a una, y a esa persona le dan un dinero, le llamamos a Startup Funds, la universidad le da dinero, y con ese dinero uno equipa el laboratorio, el laboratorio se lo dan vacío, completamente vacío, pero le dan dinero para equiparlo, y entonces con ese dinero uno compra el equipo que uno quiere, uno gasta el dinero en diferentes reactivos y le dan a uno 5 años, y en 5 años en teoría se necesitan hacer 3 cosas. Una parte le llaman teaching, o sea, la enseñanza, ser buen maestro. La otra parte es investigación, research, y la otra es servicio, service. Y eso es lo que te dicen. La realidad es diferente. La realidad es de que lo más importante para ellos es que uno consiga dinero. ¿Conseguiste grants? ¿No conseguiste grants? Bla, no importa qué tan buen maestro seas. No importa si tienes acento o no tienes acento cuando hablas. Eso no es importante para ellos. Lo importante para ellos es, ¿conseguiste dinero o no conseguiste dinero? Que a mí me parece algo triste, porque la situación actual es de que es bastante, cada año se pone más difícil conseguir dinero. Y entonces hay gente bastante buena, pero que no le dan tenure, no le dan su plaza definitiva debido a que no puede conseguir dinero. Entonces es triste eso, pero entonces es la parte pues consumista de ese país, ¿no? Pero afortunadamente pues me puse a escribir estas propuestas de moléculas más complejas y afortunadamente llegó el dinero. Entonces ya después de 5 años pues ya me dieron mi plaza definitiva. Podemos discutir si es bueno el sistema o no es bueno. ¿Qué les puedo decir? Uno dice que es bueno, pues depende cómo le fue en la feria, ¿no? Yo les digo que es bueno, pero la realidad es que si no hubieran dado tenure les diría que es muy malo el sistema. Este es otro ejemplo. En este ejemplo estaba yo trabajando en colaboración con ingenieros bioquímicos, y estos ingenieros eran una propuesta bastante grande de varios millones de dólares. Ya saben, los gringos les gusta ir en grande. Era un pastel bastante grande. No recuerdo actualmente la cantidad, creo que eran como 15 millones de dólares, pero eran 3 universidades y era bastante gente. Entonces decimos que es un pastel grande y nos toca una rebanada muy pequeña.
Entonces, en este proyecto se trata de trabajar en colaboración. Estaba yo trabajando con ingenieros bioquímicos que querían inmovilizar unos microorganismos. Entonces, me pidieron que escogiera una reacción modelo. Entonces, escogí esta reacción de esta hidroxilación de carbono no activado de esta tetrohidropiridina, donde pues se hidroxila el carbono alejado al nitrógeno. Existían 3 papers donde reportaban esta reacción. Cada quien reporta diferentes cosas. Johnson reportó que en 3 días se obtenía un 20% de este compuesto. Roberts, que fue mi jefe en Inglaterra, reportó que en 5 días se obtenía 66%. No lo hice yo esto. Y Holland, profesor en Canadá, él decía que en 3 días se obtenía 20 a 40% de este compuesto. Entonces yo dije, pues seguramente pues, se obtiene ese compuesto. Entonces hicimos la reacción y resulta que aislamos bastantes compuestos. No era uno solo el que se obtenía. Sí, se obtenía el compuesto que ellos decían, pero también se obtenían otros compuestos. La hidroxilación se llevaba a cabo también en otros carbonos. A veces, en este caso se obtuvo el hidróxido, donde antes había un grupo acetilo. En este caso se abrió el anillo, se oxidó y se abrió el anillo. En este caso se oxidó el grupo acetilo, se cayó. Aquí se obtuvo una reacción de Baeyer-Villiger, se introdujo un oxígeno. En este caso se dimerizó la molécula y en este caso se le pegó un azúcar. Entonces, este es un ejemplo de cuando las cosas no funcionan como uno quiere. Idealmente, yo como químico orgánico quisiera obtener un solo compuesto y resulta que me dan muchos compuestos y la separación de estos compuestos es bastante difícil, bastante complicada. Entonces es el problema de trabajar con microorganismos, que para nosotros es una caja negra porque no sabemos qué es lo que está pasando. Ya es hora de adelantar. Entonces, esa es la historia de modafinil. La molécula es bastante sencilla, pero me interesó esta molécula porque vi la posibilidad de utilizar microorganismos en la síntesis. La molécula tiene una gran importancia biológica porque este compuesto se aprobó por la FDA para tratar la narcolepsia. No sé si tienen algún compañero que se está durmiendo al lado. Si le dan modafinil va a despertar, va a poner atención. Si tienen exámenes extraordinarios, cualquier tipo de exámenes, si toman modafinil, seguro les va a ir mejor porque van a poner más atención. La molécula está prohibida para los juegos panamericanos, todo esto porque esta persona va a tener una ventaja que no es muy justa. Narcolepsia es un estimulante del sistema nervioso central y lo más interesante es de que dicen que no causa adicción. Entonces es el único estimulante del sistema nervioso central que no causa adicción. Eso dicen. La verdad es que a mí no me interesa probarlo. Y está reemplazando a la ritalina que se utiliza para tratar el ADHD sobrediagnosticado en muchos niños, ¿no? Esa es otra historia que podemos hablar más adelante en frente a unas cervezas. Entonces esta fue nuestra síntesis de modafinil. El primer paso es químico, es muy bueno, 99% de rendimiento, es a desplazar este alcohol con este tiol. Se obtiene el sulfuro y el ácido carboxílico, se lo damos a los microorganismos, probamos muchos microorganismos y Antonio Osorio Lozada hizo este trabajo y resulta que el compuesto que aísla no nada más es el sulfóxido, pero también la amida. Y no esperábamos eso. Entonces aquí también en este microorganismo tiene enzimas que son capaces de oxidar al sulfuro, al sulfóxido y además de hacer la amida, cosa que no esperábamos, pero cosa que resultó positivo. Entonces resulta que hacemos la síntesis de compuesto en únicamente 2 pasos. Entonces muy bueno. Tenemos una patente de esto, ya hablaban un poquito de patentes en la mañana. Para nosotros el tener una patente es la oportunidad de poder comercializar nuestras ideas. Entonces en Nayo tengo un par de patentes, una de ellas es la síntesis de modafinil con diferentes microorganismos, pero la realidad es que la universidad se encarga de tratar de vender esta patente a compañías, pero las compañías lo que quieren hacer, lo peor que quieren hacer es comprar una patente, porque para ellos es dinero que van a perder. Entonces las compañías actúan de una forma secreta. Ellos se ponen a hacer cosas sin que el mundo se entere qué es lo que están haciendo. Sus trabajadores tienen que firmar contratos de secreticidad, de confidencialidad, todo esto.
Y la verdad es que ahí se requieren abogados y todo este rollo, y ya cuando la compañía pierde es cuando tienen que pagar los millones de dólares a las universidades, pero pues de alguna forma hay que empezar. Pero yo pienso que la idea es muy buena porque se está haciendo este compuesto de forma verde. La historia es más larga y ya no tengo tiempo de contarles, pero también hicimos este compuesto de forma enantiomérica. Trabajamos con este auxiliar quiral, no precisamente, este es el de Evans, oxazolidinones de Evans, pero nosotros preferimos utilizar un auxiliar quiral que tiene azufres. Trabajo que también hacen allá en Puebla, los de la UAP. Leticia Quintero hace bastantes años empezó a hacer tiazolidintionas y nosotros también. Tienen bastantes ventajas estas tiazolidintionas en comparación a las oxazolidinones de Evans. Otra historia que también se las puedo contar enfrente de unas cervezas. Y muchas gentes, aquí está Claudio Palomo y el profesor Ortiz de la UAP, tienen sus propios auxiliares quirales con azufres que son mejores que los naturales, que utilizando aminoácidos quirales. Crimins también tiene unos compuestos muy buenos y pues nosotros queríamos hacer uno pero que fuera más barato. Y desafortunadamente ya no tengo tiempo para contarles, pero nosotros empezamos a partir del lindeno. El lindeno es un compuesto muy barato y entonces utilizando enzimas podemos hacer esta epoxidación, lo abrimos y de esta forma preparamos nuestra tiazolidintiona, que es la nuestra. Y creo que también tengo en esto una patente en este compuesto. Y creo que esto es todo. Entonces, regresando, la idea es tratar de hacer cosas de una forma verde, de no dañar el planeta en el que vivimos. Le dejé un DVD de una obra teatral en la que participé aquí a la doctora Vicky, que trata precisamente de eso, del daño al medio ambiente que estamos haciendo, y pienso que es importante el concientizarse y tratar de hacer las cosas de una forma más limpia, de una forma más verde. Si tienen alguna pregunta, ya saben a dónde hacerla, y creo que no hay tiempo para preguntas, ¿no? Bueno, podemos, yo creo que una pregunta, si alguien tiene una pregunta antes de continuar con nuestro programa. ¿Alguien que tenga una pregunta para el doctor Horacio, de acuerdo a lo que nos acaba de platicar? Todo claro, ¿no? Tengo alumnos brillantes, doctor. Sí, ándale. Bueno, pues entonces, la doctora Lucy Miranda, doctora, ¿le vas a dar reconocimiento? Bueno, ahorita. Ok. Bueno, pues doctor. Bueno, nada más, muchas gracias, doctor. Agradecerle, esta es la tercera ocasión que nos visita el doctor Horacio Olivo. Le agradecemos infinitamente pues el que asista, nos apoye y que esté aquí nuevamente. De verdad yo creo que nos deja mucho conocimiento y como decía pues en la mañana, ¿no? Desde las pláticas, pues yo creo que tenemos que pues cambiar un poquito pues también la mentalidad y salir del confort, y yo creo que animarnos. Aquí usted mencionaba ahorita pues a los ingenieros bioquímicos, cómo han participado. Aquí los chicos son de la carrera de ingeniería bioquímica. Bueno, yo creo que también a ellos pues los deja pensando, se quedan motivados también, y pues bueno, yo creo que también razonando pues todo lo que han aprendido en el transcurso de su carrera y bueno, todas las posibles aplicaciones que pueden tener, de lo que pueden y también de lo que pueden llegar a hacer. Y pues bueno, doctor, pues nada más que agradecerle, y pronto les compartiremos la obra de teatro, ya que el doctor pues aparte de científico, bueno, pues también tiene otras cualidades, es atleta, no lo dijo, pero también va a los maratones, y por otro lado también participa en las obras de teatro también, como ya nos comentó hace rato, y bueno, creo que tiene muchas cualidades también el doctor. Muchísimas gracias, doctor, y muchas felicidades.